Desde la aparición de Ardi al actual ser humano, tuvieron un lugar múltiples instituciones y acontecimientos que propiciaron nuestra carrera hacia la cima en cuanto a especies dominantes de este planeta se refiere. Al respecto, preguntamos qué factores más allá del meteorismo o el desarrollo del lugar desencadenaron nuestra función actual en el mundo natural. En el anterior episodio abordamos el tiempo del ser humano en la historia y presentamos una línea cronológica a fin de situarnos en este espacio. Esta representación nos permitirá entender tanto la secuencia y concatenación de diversos hitos históricos a lo largo de esta serie de 31 episodios titulada Medio Ambiente. En esta segunda entrega, la ficha verde estará consagrada a la era paleolítica, misma que inicia hace 2.5 millones de años hasta el año 200.000 a.C. En esta era haremos hincapié en diversos factores complementarios a los progresivos cambios morfológicos de los primates homínidos en su transición hacia el Homo sapiens. Adicionalmente, efectuaremos un conciso análisis de la habilidad cognitiva y destreza motriz de primates, homínidos y seres humanos, quienes, según cada caso, logran adaptarse a su entorno utilizando herramientas creadas con diversos fines, adicional al descubrimiento de un crucial elemento, el fuego. También analizaremos cómo es que logramos devenir la especie dominante, desplazando para ello a un viejo pariente, el hombre de Neandertal. Soy Sandro Lukács, bienvenidos a su canal. Analizar la evolución de la morfología de nuestra cabeza, palabra que proviene del latín capita, podemos distinguir tres rasgos esenciales. Primero, en esta imagen que va de izquierda a derecha, notamos la cabeza de un chimpancé y luego observamos cómo ésta va transformándose a través de diversas etapas que van desde el troglodita o comúnmente llamado chimpancé y otros homínidos y homos hasta finalmente llegar a la morfología craneal del Homo sapiens. Segundo, dentro de los rasgos más determinantes de esta imagen, podemos notar cómo gradualmente la frente se va ampliando, lo cual implica claramente un incremento de la masa encefálica. Tercero, percibimos tres cambios adicionales altamente relevantes. Por ejemplo, vemos cómo las orejas van transformándose según cada etapa, y también notamos cómo la nariz va formándose desde meras fosas planas hasta lo que es distinguible como nariz, acompañado por un claro cambio en los ojos y estructura visual. En esta imagen que va desde la izquierda superior hacia la derecha inferior, podemos distinguir distintas especies de homínidos hasta la aparición del Homo sapiens. La imagen comienza con el Australopithecus afarensis hasta el Paranthropus robustus, todos ellos pertenecientes a la orden de los primates y familia de homínidos. En cuanto al origen de la familia Homo, identificamos a las especies habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, heidelbergensis, rodeniensis y neanderthaliensis. También están los sapiens, claro. Ahora bien, al comparar diversos cráneos, podemos concluir que en el caso del gorila, la cabeza es maciza y presenta una estructura dentaria muy fuerte, con una mandíbula poderosa. Por su parte, el chimpancé posee una estructura craneal mucho más compacta, aunque, proporcionalmente hablando, exhibe una carga dentaria robusta con dos pares de colmillos superiores y colmillos inferiores. En el caso de los cráneos hallados por diversos antropólogos, incluyendo piezas pertenecientes al Homo habilis, Homo erectus, Homo rhodesiensis y neanderthaliensis, podemos constatar la desaparición de las piezas caninas prominentes tanto en el chimpancé como en el gorila, además de un progresivo incremento en la masa cerebral. La evolución craneal y volumen cerebral advierten el aumento de capacidades cognitivas reflejadas en un claro desarrollo intelectual en comparación, claro está, a otras especies animales. En la naturaleza existen algunos animales que, haciendo gala de su intelecto, logran emplear diferentes herramientas con múltiples propósitos.
desde gaviotas utilizando piedras para romper ostras, cuernos capaces de crear ganchos para capturar alimento, hasta pulpos que emplean cocos para refugiarse. Sin embargo, son los primates quienes se destacan por la variedad de uso de diversos artilugios, incluyendo piedras, arbustos y tallos. Su habilidad será ampliamente facilitada por el uso de la planta que conocemos y compartimos con otros primates, llamada dedo pulgar. En el caso de la familia Homo, es el Homo habilis u hombre hábil a quien se le atribuye la capacidad de ser el humano que no solo es capaz de utilizar diferentes elementos culturales, sino que además logra crearlos mediante la manipulación de otros elementos. La designación Homo habilis corresponde a Raymond Dart, un prominente antropólogo australiano quien sustentó dicho nombre en el hallazgo de distintos instrumentos líticos hallados mayoritariamente en Kenia y Tanzania. Es por ello que el espacio temporal de la historia humana, vinculada al uso y creación de artefactos, instrumentos, herramientas y piedra, se le denomina el Paleolítico. La palabra paleolítico proviene del griego palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra, y se podría traducir como piedra antigua. Durante esta era, los humanos, indistintamente de su especie, ya sea habilis, erectus, neandertal o sapiens, utilizaban una serie de artefactos que mayoritariamente eran empleados para la caza de animales o para su propia defensa. Sin embargo, es importante recalcar que además del uso de la piedra, los humanos también desarrollaron instrumentos hechos a base de madera e incluso de hueso. El Paleolítico es una etapa muy importante, dado que en ella no solo se utiliza la inteligencia para la creación de herramientas, sino que también se descubre el elemento que sin lugar a dudas catapultó nuestro éxito como especie. Hablamos del fuego. Se calcula que el fuego fue descubierto aproximadamente 400.000 años antes de Cristo. Muy probablemente este descubrimiento haya sido fortuito, ya sea a través de incendios provocados por sequías, en conjunción con altas temperaturas o por simples rayos originados por tormentas eléctricas en espacios de elementos combustibles secos. El punto es que de alguna manera los seres humanos entendieron cómo preservar y controlar el fuego. No obstante, con el transcurrir del tiempo, también aprendieron cómo crearlo mediante la fricción de madera o mediante el choque de piedras, generando así chispas para propiciar la combustión. Y con el fuego llega no solamente el calor y la sensación de seguridad, sino que además se usó en la cocción de alimentos, siendo la carne el principal alimento. En ese sentido, el descubrimiento del fuego impulsó fuertemente el volumen y el desarrollo del cerebro. Se calcula que el aumento en el tamaño del cerebro humano ocurrió hace unos 1.8 millones de años y se cree también que está directamente relacionado con el nacimiento de la cocina primitiva. De hecho, en el libro Atrapando el Fuego, cómo cocinar los seres humanos, Richard Wrangham explica cómo este elemento tuvo un papel indiscutible en nuestro desarrollo intelectual, pero también en el plano social, comunicacional, jerárquico y cultural. Y es que una mayor ingesta de proteínas provenientes de carne cocida aumenta en un 60% la velocidad de absorción de las mismas. Estamos hablando, claro está, de proteínas. En consecuencia, aparte del incremento en volumen, el cerebro humano también vio un sorprendente aumento neuronal. Específicamente, mientras el cerebro humano pesa alrededor de 1.200 gramos y contiene más de 16.000 millones de neuronas, el cerebro de un elefante africano pesa el doble, pero tiene casi 3 veces menos el conteo neuronal en comparación al Homo sapiens. El fuego también contribuyó en nuestra socialización y en el establecimiento de jerarquías sociales dentro de los roles familiares, fortaleciendo además nuestros lazos y permitiendo el desarrollo de habilidades orales y de comunicación. Al respecto, diversas hipótesis apuntan a que la fuerza y capacidad física del macho humano fueron probablemente el fruto de su rol de caza, mientras que las hembras de nuestras especies cuidaban a los hijos, logrando de esta manera también desarrollar mayores sensibilidades emocionales, así como una marcada capacidad comunicacional expresada en un temprano desarrollo del habla, en comparación a los niños del sexo masculino. Esto es un indicativo de cómo el medio ambiente comienza a influir tanto en nuestro comportamiento como en la evolución. Al respecto, es a través de diversos dibujos y representaciones gráficas que el antiguo humano nos describe su medio ambiente, y así nace el arte en su forma más básica. La palabra arte, del latín ars o artis, es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y además comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través del uso de diversos recursos.
En tal sentido, el vestigio rupestre más antiguo del mundo hallado hasta la fecha se encuentra plasmado en algunas cuevas de Indonesia que datan de hace más o menos 49.000 años antes de Cristo. Con el descubrimiento del fuego pudimos dedicar más tiempo a explorar otras actividades, particularmente el arte pictórico manifiesto en obras rupestres en muchas partes del mundo. En resumen, además de proporcionarnos seguridad y acceso a abundante proteína, el fuego fue lo que quizás gatilló nuestro instinto gregario caracterizado por fuertes lazos sociales y el desarrollo de capacidades orales, a diferencia de otros humanos, como nuestro antiguo rival, el Homo neanderthalis. Como mencionáramos anteriormente, los orígenes del ser humano se remontan hace 300.000 años ubicándose en el área norcentral del continente africano, principalmente entre Kenia y Tanzania y hasta Etiopía. Con el pasar de los siglos, el ser humano comienza a explorar nuevos territorios, ya sea hacia el sur del África como hacia el Medio Oriente, hasta llegar hasta la península ibérica de lo que hoy es España. De igual modo, el Homo sapiens también migró hacia el continente asiático allá por el 68.000 a.C., llegando a Indonesia en el 30.000 a.C. y a Oceanía hace 50.000 años también. Sin embargo, es válido mencionar que a partir del 25.000 a.C., los seres humanos cruzan el estrecho de Bering para adentrarse en el continente americano, siendo América del Norte y América del Sur pobladas inicialmente en el 15.000 y 12.000 a.C. respectivamente. Pero no éramos los únicos. En el transcurso de este tiempo, el Homo sapiens ya competía con otra especie humana. Nos referimos al Homo neanderthalensis. Hace 40.000 años en Europa no éramos la única especie humana. Vivían al menos otras 3 especies, de las cuales la mayor, por así decirlo, evolución fue la del hombre neandertal. Existen vestigios de neandertal en algunas cuevas en Gibraltar, que son las que proveen indicios de cómo vivían estos parientes humanos. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante hablar de los neandertales? La respuesta es sencilla, porque con su desaparición nos convertimos en la única especie humana dominante restante del planeta. Ello implicó la desaparición del neandertal, claramente, quienes pudieron haberse extinguido según apuntan varias teorías por las siguientes razones. Existen 4 hipótesis. La primera está ligada a la pobre capacidad comunicacional. En otras palabras, se cree que los neandertal, dada su estructura ósea robusta y gruesa, tuvo incidencia en su incapacidad para poder modular y articular sonidos tal como lo hacemos nosotros. Dicho de otra forma, diversos especialistas apuntan a que solo habrían podido emitir sonidos guturales, mas no construir palabras que permitan una comprensión más abstracta de ciertos mensajes. Al respecto, la entrenadora de voces británica Patsy Rodenberg considera que los neandertal no habrían hecho sonidos bajos o graves, sino que más bien su constitución física, caracterizada por una caja torácica gruesa, un cuello robusto y una cabeza pesada, habrían resultado en sonidos nasales y agudos como estos. Contradiciendo esta hipótesis, algunos científicos sí creen que los neandertal podían hablar tal y como lo hacemos nosotros. En fin, habría que entrevistar a algún neandertal que todavía sobrevivía para corroborarlo. La segunda hipótesis apunta a que los neandertales solo conformaban pequeños grupos de no más de 15 o 20 individuos, a diferencia del Homo sapiens, que podía tranquilamente relacionarse con más de 50 o incluso 100 individuos de su especie. Como resultado, las posibilidades de supervivencia eran mayores en el Homo sapiens y menores en el neandertal, debido a que si un miembro de este grupo moría o quedaba herido, esto impactaba fuertemente en el grupo, restando así las propias posibilidades de este de sobrevivir. Una tercera hipótesis revela que fue la endogamia la que contribuyó a acelerar el fin de esta especie humana. Como se sabe, la endogamia, o también conocida como apareamiento entre individuos emparentados o pertenecientes a la misma familia, se relaciona con la pérdida de aptitud biológica o fitness. Esto se conoce también como depresión endogámica. En simple, menor diversidad genética implica menor capacidad de adaptación ante enfermedades y mayor susceptibilidad a trastornos genéticos expresados en taras, malformaciones congénitas, enfermedades hereditarias y otras derivaciones existentes. Una cuestionable cuarta hipótesis sostiene que debido a la incapacidad de los grupos pequeños de poder conseguir alimento, el canibalismo se volvió una práctica común entre los neandertales. De hecho, algunos restos óseos de individuos de esta especie humana, como fémures, clavículas y costillas,
registran marcas de dientes de seres humanos, lo que sugiere que efectivamente esta práctica pudo haber sido normalizada, especialmente en épocas de escasez alimentaria como son el invierno o las sequías. Aquí quiero recomendar un libro muy interesante escrito por Bienvenido Martínez Navarro, titulado El Sapiens Asesino y el caso de los neandertales. Martínez documenta algunos de los aspectos previamente mencionados y, haciendo despliegue de grandes detalles, brinda una perspectiva más precisa y contundente de cómo la competencia entre Sapiens y Neandertal terminó con la existencia de este último. Finalmente, algo que no fue teoría, sino que fue realidad, es que en algún punto de la historia de ambas especies hubo reproducción entre machos y hembras sapiens y neandertales y viceversa. Prueba de ello es que a la fecha existen áreas geográficas en el mundo en las que permanece latente la genética o ácido desoxirribonucleico o ADN neandertal, mayoritariamente latente en la parte central de Asia, en la India y partes del continente europeo, incluyendo la zona escandinava, así como también en Norteamérica y algunas extensiones de Sudamérica. Con el tiempo, según indican los especialistas, al no haber más neandertales, su carga genética se fue diluyendo, con lo que a través del tiempo es que muy probablemente desaparecerá. Aquí hay otro tema que me interesaría comentar, y es que las mutaciones genéticas también tendrían, según el científico franco-español Luis Quintana Murci, efectos negativos ante la exposición de ciertos agentes patógenos. Explícitamente, en su libro Le Peuple des Humains, El pueblo de los humanos, este investigador presenta argumentos científicos válidos. Por ejemplo, indica que el 16% de los europeos tienen una serie de mutaciones neandertales, que aumentaría hasta en un 60% el hecho de desarrollar un COVID severo. Pero que no todo esto es tan simple, porque el 30% de los europeos tendría otras mutaciones asociadas al hombre neandertal que a la vez lo protegerían del virus, al reducir en 22% las chances de desarrollar un COVID severo, por lo que sentencia que la herencia neandertal de nuestro genoma manifiesta resultados absolutamente duales. En el siguiente video y número 3 de este primer capítulo exploraremos la siguiente etapa de la prehistoria, conocida como el Neolítico. Hablaremos de cómo pasamos del nomadismo al sedentarismo, de cómo dominamos la escritura, a la par que perfeccionamos nuestros utensilios, armas y herramientas. También discutiremos los inicios de la aparición de un orden social, jerárquico y funcional, de la protoescritura y del desarrollo de un arte más diversificado y más elaborado. Soy Shandor Lukács, nos vemos en el próximo episodio.